Orar en medio de la incredulidad es el tema que vamos a estar tratando en esta mañana. Orar en medio de la incredulidad. Los que se acuerdan o que vieron en el grupo, domingo pasado hablamos de orar en la fragilidad. Orar en la fragilidad a partir de Romanos 8, 26 principalmente. Entonces, acompañen conmigo la lectura de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29. Nos dice así: cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba. Y a unos escribas que discutían entre ellos. Pongan atención a cada detalle que es importante. Versículo 15 dice: enseguida, cuando la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, lo saludaban. ¿Qué discuten con ellos?, le preguntó. Y uno de la multitud le respondió: maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo si tú puedes?, le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. De los más cómicos que leo en la Biblia es eso: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: esta clase con nada puede salir sino con oración. Y algunas versiones agregan ayunas. Padre, gracias por traernos en esta mañana a este lugar y dejarnos reunirnos como iglesia para adorarte, Señor. Gracias por darnos acceso a tu presencia por medio del Cristo Jesús nuestro Señor. Y gracias por tu palabra también. Nosotros te alabamos en esta mañana en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Orar en medio de la incredulidad. Muchos creyentes piensan que para que la oración funcione, tiene que estar con la fe firme. Tiene que estar completamente seguro de que lo que él va a pedir, lo que él va a rogar, va a acontecer. Y la Biblia, de alguna manera, respalda eso, porque vemos a Elías confrontando a los profetas de Baal con una osadía tremenda y Dios contestando, y Elías no mostró duda en aquel momento.
Vemos al apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento, después de predicar por horas seguidas, y un muchacho que lo escuchaba se cayó de la ventana, y Pablo, sin dudar, fue al muchacho, oró, y este muchacho recobró la vida porque estaba muerto. Pero la pregunta que hacemos es, ¿qué pasa cuando la fe no está tan firme así? En el texto de Marcos capítulo 9, encontramos a un padre cuya fe estaba completamente agobiada por las circunstancias de la vida, y no era cualquier circunstancia. Era a un hijo poseído desde su niñez. Encontramos a este muchacho completamente destrozado por la obra maligna en su vida. Encontramos a unos escribas y fariseos discutiendo religiosidad. Encontramos a los discípulos de Cristo completamente impotentes, completamente incapaces de levantar la voz con la autoridad de quien tiene una fe completamente firme y segura y decir: espíritu maligno, sal de él. Y allí está la escena: padre agobiado, hijo destrozado, fariseos y escribas discutiendo pavadas religiosas y discípulos impotentes. Cristo desciende y se junta a estos grupos, se introduce en la escena. Pero la pregunta sigue. Si bien la Biblia respalda, y el propio Cristo dijo: si ustedes tuvieren fe, dirán a estos montes, salgan de acá y vayan para allá, y van a ir. Pero también nos sobran los ejemplos de una fe insegura, débil. ¿Qué hacemos entonces? Es lo que queremos ver en este texto. En 3 puntos específicos queremos ver qué podemos hacer, cómo podemos lidiar con esta circunstancia. El primer punto es: presenta tu necesidad, aunque tu fe sea imperfecta. ¿Qué hacemos cuando la fe duda? ¿Qué hacemos cuando la fe es débil? ¿Qué hacemos cuando estamos inseguros? Presentamos nuestra necesidad ante la presencia de Dios. El padre llegó completamente agobiado por las circunstancias de la vida, completamente destrozado, el hijo, con unos discípulos que ya caminaban con Cristo a un cierto tiempo y están completamente impotentes, pero allí llega el padre llevando su dificultad a la presencia de Cristo. La pregunta entonces no es perfecta tu fe? Sino que ¿a dónde la llevas cuando tiembla? ¿A dónde la llevas cuando tiembla? Cuando la inseguridad te golpea el corazón, porque nos golpea a todos nosotros. Acá hay gente en esta mañana completamente inseguro. Y no es que recibir alguna revelación especial, es porque yo sé, soy un ser humano como ustedes. Y sé que en determinadas circunstancias de nuestras vidas tenemos una seguridad y parecemos una gente con una fe inabalable, pero en otras circunstancias sufrimos de la inseguridad humana. Entonces la pregunta no es perfecta tu fe? Sino que ¿a dónde la llevas cuando tiembla? Miramos estos versículos. Cuando regresaron, cuando llega Jesús con algunos de los discípulos que le había separado, a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud de los que los rodeaba, y a unos escribas. Entonces, lo que fuimos describiendo, mira cómo está acá, unos escribas que discutían con ellos. Mira la escena, hay una discusión religiosa de los escribas. Era un grupo religioso allí, uno de los grupos religiosos allí en Jerusalén. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, lo saludaban. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. ¿Cuál es el tema de la conversación?
porque sonaba interesante. Hay un muchacho acá siendo tirado por una posesión maligna, hay una familia destrozada, hay amigos tristes. ¿Qué es lo que ustedes están hablando? ¿Cuál es el tema de la conversación de ustedes? Entonces, uno de la multitud respondió: maestro, te he traído a mi hijo. Y tenía que ser el padre el primero a ponerse parado y decir: Señor, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y es interesante porque el padre fue a Jesús mismo. El hecho de que llegara al lugar y no estaba Jesús no quiere decir que él no hubiese buscado a Jesús, porque él mismo va a confesar: te he traído a mi hijo. En aquel momento estaban algunos discípulos, pero no estaba Jesús. Pero la intención del Padre, por lo que ya había oído, por lo que ya había visto, era ir a Jesús con este hijo. Entonces, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Imagina la escena, nosotros padres, de tener que ver a un hijo así, en estas circunstancias. Y no necesita ser padre, madre, para imaginar cuán desesperador es una circunstancia como esa. Alguien que desde su niñez vive bajo esta opresión y esta posesión. Y tomemos cuidado acá, hermanos, y vale el paréntesis, para no poner cada enfermedad, para no poner cada dificultad como posesión maligna. Es un caso específico, una circunstancia específica, y no vayamos transfiriendo cualquier enfermedad y cualquier cosa como una posesión maligna. Estamos trabajando ese texto, esta circunstancia. Cerramos el paréntesis. Entonces, imagine la circunstancia. Cruje los dientes y se va consumiendo, dijo. Entonces el Padre dice: yo dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. La impotencia de los discípulos. Los representantes de Jesucristo, los comisionados por Jesucristo, no pudieron. No fueron capaces. Y seguramente ya había pasado por profesionales de la salud y también no se había resuelto el problema. El tema es que el niño sigue siendo consumido, sigue siendo trastornado por la circunstancia. Entonces, la pregunta no es si nuestra fe es perfecta. Podemos rescatar circunstancias en nuestras vidas donde fuimos muy valientes. Hasta no nos reconocimos. Oramos con una fuerza y con una fe capaz de trasladar mismo los montes. Pero también si volvemos un cachito, vamos a ver que ya dudamos. Que la inseguridad estaba más presente que la fuerza. La debilidad gritaba más alto que nuestra fe. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos como el Padre, vamos a Cristo. Llevamos la inseguridad hacia Cristo. Llevamos esta fe dudosa hacia Cristo. Es el mejor lugar para estar. Entonces quizás está acá en esta mañana con dudas, con inseguridades. Cristo es el lugar para llevar tus dudas. Cristo es el lugar para llevar tus inseguridades. Cristo es el lugar donde debes ir en esta debilidad de fe. Pero acá hay un problema más serio. Hasta ahora vimos lo que es externo. Pero Cristo jamás realiza una obra en el exterior si no empieza por el interior, por un cambio profundo. Y es lo que vamos a ver en la progresión de ese texto. Por eso, cuando la fe duda, cuando hay inseguridad, cuando no estamos tan valientes como quisiéramos, cuando el disfraz de Superman o de Mujer Maravilla cae,
Debemos ir y confesar nuestra incredulidad en lugar de esconderla. La incredulidad enmascarada endurece el corazón, hermanos. Forja, trabaja un carácter dubio, un carácter que no es transparente, un carácter que no es íntegro. En lugar de mejorar, empeora las circunstancias cuando la incredulidad o la inseguridad o la debilidad es camuflada. Entonces, en momentos así, no se trata de poner bajo la alfombra la inseguridad, sino se trata de confesarla, de reconocer esta inseguridad, porque no es algo solamente mío, no es algo solamente tuyo, es algo del ser humano. Los seres humanos redimidos son también inseguros, o sufren con momentos y con tiempos de inseguridad. Yo les hablé en la introducción de Elías, el Elías que desafió a los profetas de Baal, baja del monte y se deprime en una cueva. El mismo Elías, valiente, cómico, que desafía profetas, que desafía el Dios de los profetas a Baal. ¿Dónde está? Se fue de vacaciones, está dormido, ¿qué es lo que le pasa? Ahora desciende de allí y una mujer, no cualquiera, pero una mujer le hace temblar y esconderse. El mismo Elías, el mismo Abiles, la misma María, el mismo José, el mismo Aarón, la misma Romina, el mismo ser humano redimido. Tiene esta capacidad de despertar y saber que en aquel día venga lo que fuere, que Él va a salir vencedor de allí, porque su fe está intacta, está firme. Pero también se despierta algunos días y dice: hoy sería un buen día para morir. Estoy seguro de mi salvación, Señor. Si quiere terminar todo hoy, bárbaro. Bárbaro. Entonces, esconder es lo peor que podemos hacer. Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede eso? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si tú puedes, no es algo, yo sé, Señor, que tú todo puedes, Señor. Yo sé que sos el Dios soberano, eterno, y ahí entra con los atributos de Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que estas oraciones que hacemos a veces para disfrazar nuestra falta de palabra. E se aprendemos domingo passado que o Espírito intercede por nós outros, porque pedir como devemos não sabemos, Romanos 8:26. Isto já nos quita o peso de andar rebuscando palavra para dizer omnipotente, omnisciente, omnipresente, Senhor de toda a criação e toda esta questão que é importante, pero que a vezes é um disfraz para nossa inseguridade. É um disfraz para abrir o coração de verdade e ponerlo assim frente a Jesucristo e dizer: Senhor, la verdade que eu estou dudando de todo. La verdade que esta situação já me machaca tanto que já não sei o que fazer. E aí é mais fácil de ser omnipotente, omnipresente. O Padre disse: Senhor, se tu puedes fazer algo, por favor, haga algo, porque eu já não posso nada mais. E aí Jesus disse, versículo 23, não? Como se tu puedes? Interessante Jesus também, não? É interessante porque, como vamos a ver na conclusão, não é um texto sobre o Padre, sobre o Hijo, nada disso. Pero Jesus entra nesta dinâmica do coração humano e diz: pero, espera, como vas a dizer a mim? E poderia agora sim Cristo dizer: a mim, omnisciente, omnipresente, omnipotente, Deus da criação, o verbo que estava com Deus e que era Deus, como vai dizer a mim se eu puedo? Como que ele devolve e diz: Jesus lhe dijo: todas as coisas são possíveis para el que crê. O problema é que estamos falando del que duda. E Cristo, que de verdade é omnisciente, sabia que o Padre estava dudando. Sabia que não era a partir da fé do Padre que ele ia sanar.
Hubo una mujer que en una conversación él dijo, mira, yo no he visto aún en Israel tanta fe como la tuya. Pero ahora ele está frente a um padre que está dudando, e ele sabe que o padre está dudando, ele sabe que no coração deste padre está hablando e gritando muito mais alto a circunstância que ele vive com o hijo que a segurança da fé. Jesucristo sabe, pero ele disse, como se tu puedes? Me está menospreciando se Cristo viviera no século XXI, capaz que vai dizer, consegui um psicólogo porque me está machacando a consciência. Me estás menospreciando mi capacidade deísta de poder sanar a tu hijo. Não, como se tu puedes? Ele dijo, todas as coisas são possíveis para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo. Qué interesante se cortar ahí. Creo, claro que creo. ¿No te das cuenta que salí de lejos? No sabemos la distancia, no se dice, salí de lejos. ¿No te das cuenta que estoy acá con estos escribas discutiendo cualquier cosa y con tus discípulos en su impotencia para solucionar el problema, pero estoy esperando, vienen de lejos justo porque creo? Pero dice que él gritó y dijo, creo, pero tengo dudas. Creo, pero tengo dudas. Esta es la dinámica nuestra, hermanos. Esta es tu dinámica en la vida cristiana, si sos sincero. E é minha dinâmica na vida cristiana, se sou sincero. Creio, pero eu tenho muitas dúvidas. É muito verdadeira a declaração e o grito do Padre. Creio, ajuda-me em minha incredulidade. Creio, pero minha dúvida também está presente. A dinâmica do coração humano redimido é essa paradoja de creer, de saber que Dios es poderoso, de saber que Dios puede, pero al mismo tiempo de no estar seguro si Él va a hacer. Yo creo que Dios puede sanar, pero ¿cómo oro con toda seguridad que Dios va a sanar? Yo creo porque sé que Dios es poderoso, pero cuando oro tengo que orar diciendo, Señor, no sé si va a acontecer. Puede ser que sí, puede ser que no. No es una duda sobre el carácter de Dios, es una duda sobre mi total comprensión de lo que Dios va a hacer o dejar de hacer. Acá está la duda del papá. Yo creo, Señor, ya sé que ha hecho un montón de cosas, no estoy dudando, pero la circunstancia ha jugado tan en contra, desde la niñez, no se habla la edad del niño, del muchacho, pero desde la niñez, conviviendo con eso, intentando una cosa, intentando otra, buscando uno, buscando otro, ya fui a achar, ya vine, ya busqué, y sigue, y esto duele, y esto lastima. Entonces él grita. No es que él habla, él grita, creo, ayúdame en mi incredulidad. Hermanos, confesar la duda. Confesar la inseguridad es parte de un carácter cristiano íntegro. A veces nos ponemos muchos disfraz en la oración. Debería ser el momento más sincero del cristiano, por todo lo que ya vimos. Salmo 139, Dios sabe nuestras palabras antes que lleguen a nuestra boca. Efésios capítulo 3, oramos porque há uma obra trinitária de Deus que nos permite orar, não tem que ver com nossa capacidade de convencer a Deus, tem que ver com a obra trinitária de Deus, Deus eligiendo o Hijo, oferecendo-se em redenção e o Espírito aplicando a salvação. Tem que ver com o Espírito de Deus que disse, mira, orar como devem, ustedes não sabem porque não sabem encontrar as palavras para expressar exatamente o que, pero o Espírito Santo intercede em vossa debilidade, intercede por ustedes. É o momento de maior integridade del creyente. Esse é esse momento. Esse momento. E disfarçamos tanta coisa. Temos essa necessidade de impressionar e queremos impressionar tanta gente com a oração. A oração não é para impressionar a nadie, a oração é para dizer, Senhor, tenha misericórdia deste ser débil e inseguro. É inseguro. Vendemos uma espiritualidade que não vivimos através das orações. Miren a um apóstolo orar.
de los modernos. Miren a un profeta de los modernos orar. ¿Cuánta espiritualidad venden por medio de una oración falsa, mentirosa? ¿Cuánta piedad falsa venden por medio de palabras rebuscadas, bien preparadas, bien articuladas? Pero el peligro es caer nosotros también en eso. Es entrar en eso y salir buscando las palabras más hermosas. No estamos hablando que la oración es algo desprolijo, no estamos hablando nada de eso, estamos en la presencia del Padre y ya hemos visto todo eso. Solo estamos hablando que este momento es el momento de integridad pura. Si duele, hay que decir que duele. Y si no duele, no duele. Y si tengo palabra, digo palabra, y si no tengo palabra, me callo. Pero no podemos enmascarar la inseguridad. La incredulidad escondida endurece. La incredulidad confesada se transforma en dependencia. Dependencia. El que confesa la incredulidad acá no se relaciona de no creer en Cristo. Estamos en el contexto de un padre rogando por la sanación. Él no está poniendo en duda la existencia de Dios. La incredulidad que estamos tratando no es en este sentido, ¿tá? Entonces, la incredulidad confesada deja al descubierto nuestra dependencia. El que confesa yo dudo, él está confesando yo no puedo todo. No soy capaz de todo. No tengo el poder para todo. El corazón del Padre entonces necesita ser sanado. ¿Y cómo se sana un corazón dudoso? Tercer punto es, descansa en el poder de Cristo, no en la intensidad de tu fe. Esto acá es un engaño para muchos creyentes que tienen que subir el monte, bajar el monte, ayunar, ir de madrugada, volver de madrugada, despertar. Todo como si la acción de Dios dependiera de la intensidad de nuestra oración o de la intensidad de nuestra fe. Y sobran los casos en la Biblia, las historias y los hechos en la Biblia, donde la intensidad de la fe no fue fuerte, tal como esa, y Cristo contestó. Esto nos invita a algo muy profundo y sincero. Debemos descansar en el poder de Cristo y no en la intensidad de nuestra fe. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo no cambia nunca. La intensidad de nuestra fe es así, una montaña. O varias montañas. Esta es la intensidad de nuestra fe. Hoy creemos con todas las fuerzas y mañana dudamos con todas las fuerzas. La intensidad está en el creer y en el dudar, no en la consistencia. No en la consistencia. Por eso siempre, desde la salvación, la santificación, la glorificación, todo tiene que descansar en Dios, hermanos. Tiene que descansar en el poder del Señor. Y la invitación que tenemos acá es para que descansemos en el poder de Cristo y no en la intensidad de nuestra fe. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, respondió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Interessante porque Cristo, en el versículo allá atrás, vimos que Cristo dijo: ¿cómo si yo puedo? Todo es posible al que cree. Y el Padre deja claro que cree, pero que tiene dudas. Y ahí Cristo dijo: entonces, vamos a guardar un tempito. Vos tenés que crecer en tu fe, tenés que madurar tu fe, tenés que aumentar la intensidad de tu fe. Cuando esto pase, venís a mí, porque está poniendo en duda mi carácter, mi capacidad de sanación, mi poder. Y yo al fin y al cabo soy Dios. Entonces vamos a dejar así, que el Espíritu siga consumiendo tu hijo, que esta circunstancia siga lastimando tu vida, destrozando tu vida, pero no hay fe suficiente para que yo pueda actuar. Yo pueda actuar. Las iglesias que hacen promesas de prosperidad, de sanación, de no sé qué, cuando no acontece, ¿qué es lo que dice? ¿Te faltó? Fe. Muy sencillo, te faltó fe.
Te pidió una ofrenda gorda, la diste, porque tu auto iba a mejorar, pero seguís con el auto viejo porque no tienes fe suficiente. Traiga una oferta mejor. Traiga algo más sustancial. Oraste por tu hijo, la situación no cambió. ¿Por qué? Porque te falta fe. Te falta fe. Orar con más fe. No sé cómo es eso, pero ore con más fe. Si está orando a las 8 de la mañana, empieza a despertarte a las 4. Como si esto fuera fe. Pero no entiendo una cosa básica los que creen eso. Estamos disminuyendo a Cristo. Esto es la fe por la fe. Yo creo en mi fe, no en Cristo. Y es un peligro, porque mi fe es dudosa. Porque mi fe sufre de debilidades propias de un ser humano redimido pelo ser humano. Y creer en la fe por la fe no es fe, es misticismo. Es casi lo mismo que jugar las cartas. Buscar el tarot. Buscar el tarot. Entonces Jesús dijo, todo es posible al que cree. Y el Padre dice, yo creo más o menos. Yo tengo dudas. Y ahí sigue la escena y mira lo que pasa. Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. La fe del Padre, ¿será que hizo así de una? Para que Cristo actuara. Estoy dudando, pero ya no dudo más, Señor. Creo con toda mi capacidad, con todas mis emociones, con toda mi razón, con todo mi corazón. Yo creo. Y ahí Cristo dijo, ahora sí, ahora yo puedo sanar, ahora te voy a sanar, ahora te voy a ayudar. Ya que cambiaste así tan rápido, te voy a ayudar. Espíritu mudo y sordo, te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. No. Después de gritar y de sacudir con terribles convulsiones, el espíritu salió. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. El padre acá ya no sabemos cómo está. Porque no fue ni capaz de, con la situación, ir allá y agarrar el hijo y decir, ¿qué pasó? No, Cristo va allá, toma el muchacho por la mano, lo pone de pie, parado. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar? Jesús les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración y ayunas. Cuando ustedes ven algo cortado así, otro paréntesis abro acá rápidamente para decir, capaz que acá mismo hay gente con una versión que dice oración y ayunas, gente con una versión que corta acá como esta, con oración. Esto es sencillamente por los grupos de manuscritos a partir de los cuales se hacen las traducciones bíblicas. Entonces, hay gente que hace a partir de estos grupos de manuscritos, y ahí en estos grupos de manuscritos está oración y ayunas. Y otros optan por estos grupos de manuscritos, que en algún momento explicaremos esto mejor. En estos grupos de manuscritos no está, se termina con oración, ¿tá? Esta es toda una ciencia bíblica de manuscritología que en algún momento hablaremos un poquito más acá. Pero Cristo termina en privado diciendo, no, esto acá necesita oración para salir. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Dónde está tu confianza cuando oras? ¿En ti mismo? Porque esto de la fe fuerte tiene que ver con nosotros. Porque la fe fuerte, según nuestra concepción, es algo que nosotros desarrollamos. Es algo que tiene que ver con mis capacidades, esta fe fuerte. Y no estamos hablando acá de una buena cimentación teológica para la oración. Solo estamos hablando ahora del ser humano frente a las circunstancias de la vida que le sobrepasa y él va a Dios. Entonces, creer en la fe por la fe, ya hablamos, es una especie de misticismo. Y la pregunta es, ¿dónde está tu fe cuando oras? ¿Qué estás esperando? Madurar más tu fe. Crecer más tu fe.
para orar y confiar en el Señor. Si aprendemos que no oramos porque tenemos una fe fuerte, sino que oramos y en la oración nosotros aprendemos a confiar en el Dios fuerte, puede cambiar algo en nuestras vidas. Puede cambiar algo en nuestras vidas. El secreto no es esta fe fuerte, sino el Cristo fuerte que servimos y tenemos. Esta historia involucra a este padre, a este niño o este muchacho, con la familia y los amigos que no son nombrados acá, a los escribas, a los discípulos en su impotencia, pero no es una historia sobre ellos, es una historia sobre Dios y su poder y su gracia y su misericordia. Lo que tiene que resaltar acá no es la incredulidad o la duda del Padre, sino el poder de Cristo que obra por medio de su gracia y soberanía en la vida de un padre, de un muchacho que tiene dudas. Es Dios que tiene que crecer acá, hermanos. Es Jesucristo que tiene que crecer en esto acá y no todas las circunstancias de la narrativa. Por eso en este punto somos invitados a descansar en el poder de Cristo, no en la intensidad de nuestra fe. No en las horas que oramos o dejamos de orar. Y no estamos menospreciando el poder y la necesidad de la oración, solo estamos hablando así, que si la oración es algo que hacemos porque creemos en la oración y no en el Cristo que responde a la oración, nos estamos equivocando. Creemos en el Cristo que contesta a las oraciones. Aun cuando mi corazón duda, aun cuando no encuentro las palabras para pedir lo que tengo que pedir de la manera que tengo que pedir, para lo que tengo que pedir, pero el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos que no se pueden explicar, lleva eso a Dios. El tema tiene que ver con Dios, con Cristo y con su obra. Por eso arrancamos acá con Salmo 139, pero luego fuimos a Efesios para decir así: nosotros oramos al Dios verdadero, hermanos, porque hay una obra trinitaria que nos ha permitido orar. Oramos con el fundamento de la obra del Dios Padre que elige, del Dios Hijo que redime, del Dios Espíritu Santo que aplica la salvación. Es por eso que oramos. No está tratando de enseñarnos a tener una fe pequeña, por supuesto que no. Nos está mostrando cuán grande es Cristo. Claro que sí. ¿Cómo vas a dudar de que yo puedo orar? Y ahí Él entra a obrar, tratando el corazón del Padre que dudaba. Para que el Padre aprendiera que la obra de Dios no se desarrolla en el mundo, porque los hombres de Dios son fuertes en oración, son fuertes en fe, son fuertes en los principios bíblicos. La obra de Dios se desarrolla en el mundo porque Dios, santo, ahora déjame yo con las palabras, santo, eterno, poderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, soberano. Ese Dios tiene un plan, lo está desarrollando y lo llevará hasta el final con mi certeza y con mis dudas. Con mis dudas. Y amanecí con muchas dudas. Entonces Dios frenó su plan porque el corazón de Avildes dudaba. Dios está obrando, hermanas. Eso es lo que estamos hablando desde el comienzo acá. Es eso lo que ya nos generó problema acá. Y yo sigo afirmando lo mismo. Dios está obrando cuando yo oro, pero Dios sigue obrando cuando yo no oro también. Porque la obra de Dios empezó cuando yo no existía. La obra de Dios va a seguir cuando yo ya no esté más en esta tierra. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es realizada por Dios a través de instrumentos humanos que Él da el privilegio de participar. Pero olvidemos esta cosa de poner a Dios para funcionar, por favor. Orar para hacer con que Dios funcione. Dios no es la lavarropa de tu casa, hermanos. Dios no es la licuadora que te pegas un golpito de acá, otro de allá porque está funcionando mal y prende el botón y está triturando todo.
Olvida isso. Deus é um Deus que está obrando desde sempre. Quando não havia ser humano na face da terra, Deus já estava obrando, porque Deus é desde sempre. Nós existimos, Deus é. El que é não vino à existência, porque sempre foi. El que vino à existência somos nós, e venimos por el poder deste Deus soberano que está obrando soberanamente, e abrimos Apocalipse exatamente para ver isso, Deus sobrando e conduzindo todo ao fim que Ele deseja, com mis certezas e com mis inseguridades. Com o Padre que disse, eu creio, pero tenho muitíssimas dúvidas, Senhor, e Deus, Cristo vai achar e sana. Não podemos diminuir a Cristo por causa de nossa fé, porque senão começamos a ter fé em la fé, e la fé falla. A fé deste padre não era impressionante, estava mesclada, cansada, golpeada, mas assim, mesclada, cansada, golpeada, agobiada, pero Jesus não fallou. Imagina a obra de Deus dependiendo de la fé íntegra y fuerte de los seres humanos redimidos en la tierra. Hoy funcionaría, mañana ya derrumbaría todo. Pero Cristo não falla. Cristo não está bem hoje e mañana mal. Cristo não está fuerte hoje e mañana débil. Cristo não necessita que o Espírito interceda por ele para encontrar as palavras corretas, porque Cristo é Deus. Ele não falla. E quando Deus responde a nossas orações torpes, a nossas orações temblorosas, nos está recordando algo muito simples. Não era nossa força, era Ele. Não é tu força. Não é minha força. La oración mueve el brazo que mueve el mundo, no es mentira. Mueve el brazo que mueve el mundo. Entiendo una cosa, algunos de acá vieron el molino de café antiguo, que poníamos los granos y íbamos. Entonces nuestro brazo, nuestra fuerza mueve el molino que nos da el café molido. E aí assim com Deus lo mismo, a oração mueve o braço que mueve o mundo, é decir, Deus é esse molino que necessita que eu le dê o impulso para que Ele pueda obrar no mundo. Olvídense isto, hermano, Deus é Deus e está obrando. Com isto não estou restando importância à oração, à santificação, a nossa participação. Por el contrário, eu estou dando importância a isso, porque eu estou falando assim, que Deus está obrando no mundo, independente de qualquer coisa, mas quando eu oro, eu participo nesta obra que Deus está realizando no mundo. Pero não é minha força. Nuevamente, imagine o mundo dependendo da força de los hermanos de la Iglesia Bautista Betel en Atlântida. Imagine o Uruguai dependendo da força da igreja evangélica cristiana no Uruguai. Já não existiria mais mundo. Os Terians já haviam invadido todo. A força, hermanos, é de Deus. É de Deus. Deus foi quem eligiu, Cristo foi quem morreu, e o Espírito Santo é quem está aplicando e intercedendo por nós, em nós, porque Cristo intercede por nós a la diestra del Padre, en el nombre de Cristo Jesús. E aí, como estás acá nesta manhã? Débil, inseguro, insegura, dudando, não de Deus e de seu caráter e de seus atributos comunicáveis, incomunicáveis e toda esta coisa, não. Dudando se isto de verdade pode ser ou pode não ser. Necessitando ser fortalecido. Pero capaz que está querendo ser fortalecido por tu própria força. Então, para fortalecer-me agora, o que tenho que fazer é mais temprano e orar mais temprano, porque, como se dizia antes, não? Para orar mais temprano, a cola é mais cortita, então é como que Deus atende mais rápido. Isto é fé em la fé.
La fe es en el poder de Dios, en la obra de Dios, en la salvación de Dios, en lo que Dios realiza en el mundo por su acto soberano y poderoso. Fe en Él. Llegaste agobiado quizás por la circunstancia que está viviendo, corazón lastimado. Y esto no va a pasar si tu fe está en tu fe. Ahora sí, aprende a descansar en Dios, en el poder de Dios que está obrando en este mundo caído y en nuestras vidas redimidas, pero en este mundo caído, algo va a pasar. No quiero decir que estés orando por sanación y va a sanar, pero tu alma va a descansar en el Señor. Cargar con el peso de orar por sanación y ver que se sane es mucho para nosotros. Ahora, cargar con la satisfacción de decir, Dios me da el privilegio de orar por sanación y me da la seguridad de que el que realiza la obra es Él, nos da descanso, nos da paz, nos da paz. Así que en esta mañana, ¿qué hacemos? Oramos a ese Dios. Oramos a ese Dios. Y si hay inseguridad, no la ponga bajo la alfombra, que en algún momento tenés que levantar esta alfombra. Y ahí va a haber cucaracha, va a haber un montón de cosas feas bajo esta alfombra. Más vale ir a la presencia de Cristo y como el Padre decir, Señor, yo creo, pero tengo un montón de dudas. Estoy inseguro. No sé si va a dar. Y con mi fuerza yo sé que no va a dar. No es nuestra fuerza, es la fuerza de Él. Vamos a ponernos parados si podemos, hermanos. Los que pueden también, los que pueden. Y quizás estés muy confiado en tu fuerza y en tu propia fe. Esto es peligroso, ¿tá? Es muy peligroso, porque esta fe que hoy está muy fuerte en tu corazón, mañana puede temblar. Mañana puede temblar. Pero Cristo mañana seguirá fuerte. Pasado mañana Cristo seguirá fuerte. Porque Él es el principio y es el fin. Él es el comienzo y es el final de todo. Ese alfa y la omega. Y este que no tuvo un principio porque es Dios eterno, se mantiene siempre el mismo. Dios fuerte y poderoso. Siempre el mismo. Entonces en esta mañana la invitación es descansar en Dios, no en nuestra fe, no en nuestra fuerza. Vamos a orar. Señor, Tú nos conoces muy bien, nos has formado y nos has hecho nacer nuevamente por el poder de Tu Santo Espíritu. Sabes de nuestras incredulidades, no queremos ocultarlas. Sabes de nuestras inseguridades también, Señor. Y en esta mañana lo que queremos acá es que Tú nos ayudes a creer en Tu poder y no en nuestra fe. Esta es la esencia de lo que queremos en esta mañana, Señor. Creer en Tu poder, no en nuestra fe, no en nuestra fuerza, no en nuestra capacidad, sino que en Tu poder, que obra por Tu gracia y por Tu misericordia, Señor. De manera que aquel que llegó acá esta mañana, Señor, agobiado, débil, inseguro, y que quizás esté empeorando las cosas porque está creciendo en sí mismo, en aumentar su propia fe. Señor, que Tú estés obrando en este corazón, en esta vida, para que pueda creer en Ti y en Tu poder. Esto sí aumentará nuestra fe, Señor, estoy seguro. Queremos tener esta conciencia en esta mañana, Señor, de que la obra es Tuya. Y que nuestra oración no Te pone para trabajar, Señor. Tú no eres nuestro siervo. Nosotros Te servimos por Tu gracia, Señor. Así, Dios, que
Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones con esta palabra, Señor. Y que el ejemplo de debilidad de este padre, de sufrimiento de esta familia con aquel hijo, nos sirva, Señor, para mirarte a ti con la conciencia de que tú sigues obrando en el mundo, Señor. Tu obra no quedó allá atrás. Y esta obra perfecta, Señor, aunque incomprensible a nuestra mente, será concluida porque tú eres Dios eterno. Y no queremos dudar de eso, Señor. Podemos tener nuestras inseguridades en el camino, pero no queremos dudar de que tú estás obrando en el mundo y está conduciendo la historia al fin que tú deseas, oh Padre. Dé a cada uno de nosotros esta seguridad. Contempla con tu gracia el sufrimiento de los que sufren acá, Señor. De los que están agobiados por la vida y las circunstancias. En la familia, en sí mismo, en la vida. Obra con tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y amén.